Efesios capítulo 1. Llamados a servir para y vivir. Llamados a servir a y vivir para Dios. Somos llamados a vivir como lo que somos. Somos llamados a ser de aquel de quien somos. Somos ricos. El versículo 3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos ricos en Cristo, pero a menudo el creyente vive como pobre. Somos ricos teniéndolo todo y a veces teniendo todas las herramientas necesarias, vivimos vidas miserables, vivimos vidas que dejan mucho que desear. Dios nos llama a vivir como lo que somos. Y comenzamos a ver un poco de esta iglesia, de la iglesia en Éfeso. Pablo, de una manera muy amorosa, muy cálida, les habla. Y vimos en primer lugar, esta es la segunda parte, comenzamos a verlo la vez pasada, pero como un breve repaso, Dios nos llama a servirle. Pablo se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Queda claro que Pablo, aunque no lo merecía, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo estuvo ahí cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y a pesar de ser lo que era, a pesar de que él no solo no buscaba a Dios, sino perseguía a la iglesia de Dios, vemos que Pablo fue apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y esto es algo que incluso en nuestra salvación a veces es difícil darse cuenta y vivir a la luz de esto. Si somos creyentes, si creemos en Cristo, si tenemos esperanza, si tenemos vida nueva, no es porque Josué dijo un día, ahora sí voy a hacer lo mejor que puedo ser. No va a ser porque yo decidí cambiar, no va a ser porque yo quise hacer algo. Si somos hijos de Él, es porque Él decidió salvarnos. Es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque Él nos dio oídos para escuchar. Porque Él cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Porque Él nos dio la posibilidad de ver y tener fe. La fe incluso es don de Dios. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Si no fuera incluso la fe don de Dios, entonces diríamos, sí, claro, porque yo creí. Burros los de afuera que no creen. No, por la gracia de Dios soy lo que soy. Leímos acerca de Pablo. Él era un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Él. Él estaba en el rol que estaba. Él era creyente primero que nada y segundo era un apóstol, era un enviado, un portavoz de Dios por voluntad de Dios. Y a veces somos muy prontos para olvidar que realmente es Dios el que escoge, es Dios el que da los dones y talentos. Y hablamos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios te está haciendo? Reconocemos que si estamos aquí, incluso hoy en esta mañana, es por voluntad de Dios. No es por nosotros mismos, es Él el que nos da vida. Nosotros nos acostamos pensando, mañana voy a hacer todo esto. Pero la Biblia dice que no podemos decir esto tan a la ligera. Si Dios quiere, entonces vamos a hacer esto y aquello. No es un refrán bonito, no es una frase bonita que acompañamos a los planes, sino es una realidad. Quedemos, ¿qué día puedes tú? Sí, ok. Por ejemplo, las clases de inglés y de español, el martes. ¿Sí vamos a tenerlas? Si Dios quiere. Si Dios así lo quiere, vamos a tener clases. Si Dios así lo quiere, vamos a comer un almuerzo hoy en la noche. Si Dios así lo quiere, mañana vamos a trabajar. Esto es lo que vemos en la Escritura. Todo es por voluntad de Dios, nada es por nosotros. Somos de Él, nos pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y Dios, tal como a Pablo, nos llama para servirle. Es Él el que escoge, es Él el que capacita, es Él el que da las herramientas, es Él el que da el querer como el hacer, según su santa voluntad. Y esto no es para hacer menos al hombre. A veces se ve desde la perspectiva incorrecta. Pero esto hace al hombre, no. Todo es cuán grande hace esto a nuestro Dios. Se trata no de qué tanto menos es el hombre, sino se trata de cuán grande es nuestro Dios. Cuando vemos la grandeza de nuestro Dios, que siendo tan grande, tan poderoso, tan omnipotente y siendo nosotros pecadores que envió a su Hijo por amor a nosotros, entendemos y decimos, esto es únicamente por voluntad del Señor. Si estoy aquí, si creo, si camino por fe,
es porque Él me salvó, porque Él me dio razón de vivir cuando en el mundo no lo tenía. Y eso es lo que se desprende de esta frase: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Hermano, lo que eres, lo que el Señor ha hecho en tu vida, es el Señor el que lo ha hecho. Y lo hermoso es saber que aquel que comenzó la buena obra en ti, como dice Filipenses, será fiel en completarla un día. Pero tenemos que apropiarnos de estas bendiciones, tenemos que apropiarnos de lo que Él ya nos ha dado, de herramientas que Él nos ha dado ya, para que no vivamos como pobres. ¿Acaso siendo tú millonario, vivirías en tu carro y te bañas con un vasito, vas a traerlo, sirves agua y te bañas las alitas y otras partes claves? ¿Y vivirías en un auto? Tal vez vives ahí porque te corrió tu esposa o se enojaron contigo. Tú te enojas y te fuiste a meter el carro y voy a vivir ahí. Pero si tú eres millonario, ¿vivirías en tu auto? Claro que no. De la misma manera, tenemos en Cristo toda bendición espiritual. Él nos ha llamado, nos ha escogido con un propósito para vivir para Él, para que nuestra vida tenga propósito, para que con nuestra vida exaltemos al Señor, para que con nuestra vida alcancemos a otros que como nosotros años antes, días antes, meses antes, estábamos perdidos antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos llamara a salvación. El punto 2 que comenzamos a ver un poco el domingo pasado: Dios nos llama a ser santos y fieles en Cristo, y vemos esto en el capítulo 1, versículo 1, la segunda mitad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Llama a esta iglesia, llama a las personas de esta ciudad, de esta iglesia, santos y fieles. Eran santos porque eran apartados para Dios. Eran santos porque Dios los había apartado para sí. Leímos una cita de Ferguson que dice: una persona se convierte en santa no por años de esfuerzo que conduzcan a un ascenso entre la élite espiritual cuando la vida cristiana termine, sino por la resurrección espiritual y la transformación con la cual comienza. O sea, somos santos para Dios no por nuestro esfuerzo, sino porque Jesús pagó por nosotros, nos escogió y nos puso aparte, nos apartó para Él desde antes de la fundación del mundo. Porque toda obra que Él comienza, Él termina. Porque somos apartados para Él, aunque vivamos a veces más o menos, aunque a veces caigamos y nos arrepentimos y caemos y nos arrepentimos. Nuestra posición, nuestro estatus delante del Señor no cambia porque hemos sido justificados, esto es, declarados justos delante de Él. A pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, nuestro estatus delante del Señor no cambia, porque no es por mi desempeño, es por el desempeño de aquel que dio su vida y dio hasta la última gota de sangre por amor a ti y a mí. Murió para que yo no tenga que morir. Y entonces la vida cristiana ya no se convierte en hacer para alcanzar, sino en hacer y vivir de una manera que es digna, porque el Señor ya lo hizo por mí. Se convierte en un vivir lo que somos, porque justamente eso, porque ya somos. Todas las religiones del mundo son alcanzar un grado de conocimiento, alcanzar ciertas obras, y en muchas ocasiones, cuando se llega al cielo o al equivalente de eso, no se sabe si las obras buenas van a ser más que las malas. Pero lo cierto es que en Cristo estamos seguros, estamos confiados, hay certeza. Hemos sido apartados para Él. Por eso les dice a los santos que están en Éfeso. No le está escribiendo a todos los ciudadanos de Éfeso, le está escribiendo a aquellos que han sido santos, apartados para Dios, puestos al lado, puestos aparte. Les mencionaba que en el templo se consagraba los utensilios. Eran consagrados para Dios, eran apartados.
Cuando un rey era ungido, cuando un profeta era llamado, se hacía lo mismo. Se les ungía para simbolizar que eran apartados para Dios, eran consagrados para Él. No sé si recuerdan la historia de Sansón, que fue nazareo, fue apartado para el Señor desde el principio. Y él hizo lo que quiso, él se apartó. Y el Señor al final cumplió su propósito a pesar de él. Pero ahora quisiera ver la segunda parte de esto. No solo somos llamados a ser santos, no solo somos llamados a ser apartados, porque por un lado, recuerden, hemos sido apartados, hemos sido puestos a un lado, hemos sido hechos o declarados santos, pero todavía no somos santos, ¿cierto? Porque todavía pecamos. Esa santidad es posicional, experiencial, como una experiencia. Vamos a ir creciendo cada vez más hasta que un día el pecado no sea más en nosotros. Tú puedes, tal vez no eres de Cristo, tal vez no eres del Señor, pero te gusta la religión cristiana, te gusta la vida cristiana, crees que eres hijo de Dios, pero lo estás haciendo en tus fuerzas. Tarde o temprano esas fuerzas se van a acabar, porque la clave de la vida cristiana no es tu esfuerzo, no es lo que tú hagas, es lo que Él hizo. Y por eso Pablo en Efesios nos va a recordar que todo lo que tenemos es en Cristo. Separado de Cristo, separado de mí, nada podéis hacer. Separados de la vid es tener una muerte segura. Si un fruto está comenzando a dar fruto y tú lo arrancas en el tiempo que no era el adecuado, esa fruta, esa rama morirá. Es exactamente lo mismo. Y lo que veremos es que nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra garantía, nuestro descanso en trabajar y servir al Señor no está en que voy bien y voy avanzando y voy a lograr de nuevo. No. Te vas a morir de esa manera. El punto es, consumado es. Él ya pagó. Por lo tanto, hoy, con la libertad, pero aferrado a Él, aferrado a eso, camino, hago, corro, adoro, vivo, sirvo, dedico mi vida para Él, porque Él ya lo hizo, no para hacer. Pero también Pablo se refiere a ellos como fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Ahora medimos fidelidad de diferentes maneras y hay una connotación, un significado de esa palabra aquí también. Dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles. Realmente somos santos y somos llamados a vivir en santidad. Pero también somos fieles, pero debemos vivir con fidelidad. Pero no es lo que creen. Fieles quiere decir ser llenos de fe. La palabra que se traduce acá como fieles es ser llenos de fe. Es la misma que se usa en Juan 20:27, como sigue. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Pablo les dice fieles, les quiere decir que estaban llenos de fe. Está en pocas palabras usando una palabra similar, un sinónimo a santos, para describir una condición que ellos tenían. Eran hijos de Dios, eran santos apartados para Dios y tenían fe, estaban llenos de fe, es lo que estaba diciendo. Tiene que ver con creer, tiene que ver con creer en el Señor, tiene que ver con alguien que le confiesa a Él. Este es el uso que en este texto quiere decir esta palabra que se ha traducido como fiel. No tiene que ver mucho con fidelidad como lo conocemos. Fidelidad es permanecer en algo con tiempo, siendo fieles, pero esto es ser llenos de fe. La manera activa, la manera normal en que en el castellano se traduce fiel, cuando quiere decir creyente, lo vemos en Hechos 10:45, si quieren anotar, Gálatas 3:9, Primera de Pedro 1:22. Esto es lo que quiere decir ser creyente. Pero la manera pasiva de entenderla quiere decir fiel o digno de confianza. Cuando uno lee los santos y fieles, uno piensa esto: fiel o digno de confianza. No es que José, es que Carlos, es que Mario son fieles. Uno piensa,
son dignos de confianza. Siempre están ahí, siempre ayudan, colaboran. Una persona fiel es una persona que no falla, que no cambia. Pero esta es la manera pasiva de entenderla. Y quiero que diferencien entre la manera activa y la manera pasiva. La que se usa en este texto es la manera activa, la que vemos en Hechos 10:45, la que vemos en Gálatas 3:9, la que vemos en 1 de Pedro 1:22. Y quiere decir creyente, quiere decir una persona que está llena de fe. Y hay otra palabra en el original, en el griego, que en castellano también se traduce como fiel, pero que es más pasiva porque quiere decir que esta persona es digna de confianza. La activa es activa en el sentido que ejerce su fe, ejercita su fe, y la pasiva que vemos en 2 de Corintios 6:15, 1 de Timoteo 4:10 y 5:16 es una característica intrínseca de la persona. Un buen equivalente podría ser el siguiente: llenos de fe en Cristo Jesús, o llenos de confianza que conduce a obediencia. Un caso es diferente que el otro. Llenos de fe en Cristo Jesús es fieles, que vemos acá, y otro caso sería llenos de confianza que conduce a obediencia. A pesar que parece que son dos grupos de personas, porque leen ahí, dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Son dos grupos de personas o es uno solo? ¿Los santos son unos y los fieles son otros? ¿Qué está pasando? Uno, dice los que están en Éfeso. Dos, los que están en Cristo Jesús. Pero hay dos razones para pensar que es el mismo grupo. Uno, en la construcción gramatical, ese artículo sería el equivalente al primer los, no hace diferencia entre uno y el otro. Dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ese artículo es el los santos y que son fieles. Está tratando de describir la segunda característica. Y el significado de la palabra fieles es prácticamente intercambiable entre los dos. No son dos características diferentes a la larga. Lo que está haciendo es describir al mismo tipo de persona de dos maneras diferentes. Está diciendo, les estoy escribiendo a aquellos que son santos, que son apartados para Dios, que han sido cambiados por Dios, y aquellos que son fieles, que están activamente ejerciendo su fe. Que en un sentido también podría querer decir fidelidad de la que conocemos tradicionalmente. Sí, porque si alguien está ejerciendo su fe en Cristo Jesús, quiere decir que también están siendo dignos de confianza. Pero lo que Pablo está queriendo decir acá son aquellos que son santos y fieles. Aquellos que han sido apartados y que ejercen su fe en Cristo Jesús. También vemos en Colosenses 1:2, si lo ven un poquito más, unas páginas adelante, Colosenses 1:2, se dice de una manera similar este saludo. Y miren cómo se usa, para que vean que no son dos grupos diferentes. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Santos y fieles, lo vuelve a repetir. Efesios, por cierto, se parece, o Colosenses se parece mucho a Efesios, de hecho, sigue en un buen patrón todo lo que comunica. ¿Qué implicaciones tienen que estén en Cristo Jesús? ¿Eran fieles? ¿Estaban llenos de fe? Y te preguntaría, ¿tú has sido apartado para Dios? ¿Tu vida está llena de fe? No, sí, yo creo que puedo mover montañas. No me refiero a esta fe. Una fe salvífica, una fe que cree en el Señor, que cree lo que la palabra del Señor dice y por lo tanto actúa en consecuencia. Porque estos hermanos a los que les escribe eran santos, apartados, eran fieles, permanecían, estaban exhibiendo su fe. Por eso les recuerda primero su posición. Recuérdense que en Efesios son básicamente dos puntos centrales. Capítulos 1 al 3, el fundamento. Capítulos 4 al 6, la práctica. Les está recordando lo que son. Pero ¿por qué Pablo en Efesios constantemente va a decir en Cristo Jesús, en Cristo, en Jesús? Se menciona 7 veces, de hecho, esta frase. En el 1.1, en el 2.6, en el 2.7, en el 2.10, en el 2.3, en el 3.6 y en el 3.21. Esto habla de nuestra unión como creyentes a Cristo.
nuestra identificación en Él. Recuerden constantemente, separados de mí no podéis hacer nada. Separados de mí, de Él, no podemos hacer nada. Estar en Él, estar identificados con Él, estar abrazados a Él, estar en Él, metido en Él, es el resultado de creer en Él. Estamos unidos a aquel que nos dio nuestra salvación. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida, nuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Esta es una realidad que a menudo se pasa por alto. Lo cierto, de nuevo, todo nos está apuntando a que es únicamente a través de Jesucristo. Es únicamente, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay salvación fuera de Él. No hay. Por más buena persona que sea, si no es a través de Jesús, si no es identificado en Él. Por eso el bautismo, que no es salvífico, el bautismo es simplemente una señal externa de una realidad interna. El bautismo es identificados en Él, en su bautismo. Únicamente en Jesús, porque hemos pasado de muerte a vida. Es simplemente algo que señala que ahora nos identificamos con Él. Él es nuestro Padre y de Él o de su mano nunca ninguno se ha perdido. Esto quiere decir que pase lo que pase, estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Siempre me gusta pensar en que en las tribus, cuando se repartió las tierras, dice que la tribu de los levitas, nunca se les dio una heredad, nunca se les dio tierra. A todos se les repartió tierra en general, pasaron diversas cosas, pero a los levitas no se les dio tierra. ¿Por qué? Porque decía que su porción era el Señor. La porción de los levitas era el Señor. Y tenemos que saber que aunque no tengamos nada, como Pablo lo decía, todo lo tengo en Cristo que me fortalece. Eso no quiere decir todo lo puedo tener, sino mi satisfacción siempre está en Cristo. Aunque tenga poco, aunque tenga mucho, estoy completo, porque si tengo a Cristo lo tengo todo. Aunque tu familia te deje, aunque tus amigos te dejen, si tienes a Cristo estás completo. Y si no tienes a Cristo y tienes todos los amigos y tienes todas las riquezas y tienes todo en este mundo, realmente no tienes nada si no tienes al Señor. En Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Y hermano, Dios nos llama a ser santos y fieles. En Él somos santos porque hemos sido apartados, pero debemos vivir también de acuerdo a lo que somos. Tuvimos fe para creer, para venir a salvación, pero debemos vivir nuestra vida creyendo en Él, debemos vivir nuestra vida confiando en Él y guardando todo aspecto de nuestra vida en fidelidad a Él. Nos pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos, estamos identificados en Él. Debemos buscar ser puros, ser agradables a Él, en agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Lloyd Jones, el famoso predicador inglés, resume de esta manera el que Dios nos llame a ser santos y fieles. Es el mínimo irreducible de lo que constituye ser cristiano. Es decir, si tú lo reduces a lo mínimo, lo que significa ser cristiano es ser santo y fiel, apartado para Dios y exhibiendo tu fe. El ser santos posicionalmente es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Ahora se nos pide vivir de acuerdo a nuestra posición. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, no debemos buscar satisfacer o buscar nuestra satisfacción en el mundo, sino en Él, porque nuestra fortaleza, nuestra esperanza no viene del mundo. Nuestra fortaleza, nuestra esperanza viene de Cristo. Les leo Colosenses 1:27. Cristo, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, alguien podría decir, no, es que mi esperanza está en el presidente. Mi esperanza está en las próximas elecciones. Mi esperanza está en una herencia que tengo. Mi esperanza está en mi cuenta bancaria. Mi esperanza está en el negocio. Mi esperanza está... Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si tienes a Cristo, lo tienes todo.
Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Lo terrenal se lo va a comer la polilla. Lo terrenal se va a ahogar, se va a terminar, se va a morir. Pero nuestra única confianza, nuestra única esperanza es Cristo. Su palabra permanece para siempre. Que podamos atesorar a Cristo como lo más grande. Las cosas en vista, sabiéndonos completos en Él. Y aún más yo estimando como pérdida, dice Pablo a los Filipenses, todas las cosas, en vistas del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, por supuesto, valoraba lo que tenía y disfrutaba de lo que Dios le daba, pero su esperanza, su valor, su confianza no estaba en lo terrenal, sino en tener a Cristo. Y en tercer lugar, el tercer punto, Dios nos ofrece su gracia y paz a través de Cristo. Versículo 2. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo acá sustituye deseos personales o gratitud por una oración por ellos. Como cuando uno escribe una carta hoy, uno dice estimado tal y tal, y siempre sigue un patrón típico. Igual pasaba con Pablo, pero Pablo sustituye esos deseos personales. Esta gratitud siempre era como gracias a Dios por ustedes, por una oración que hará más adelante. Lo que nos hace acá es recordar de las bendiciones del Antiguo Testamento. Les leo Números 6, 23 al 26. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Pablo, seguramente recordando esta bendición, esta oración del Antiguo Testamento, sustituye la palabra que usualmente se usaba para saludar y el formato tradicional, para agregar una palabra griega y una palabra hebrea que eran muy intencionales. La primera en griego es la que se traduce como gracia y la segunda en hebreo es la que se traduce como paz, shalom. Cada una de ellas era una manera normal de saludar, de despedirse, así como ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? Buenos días, chao, lo que sea que usen para saludar, para decir hola y adiós. Estas palabras, gracia y paz, son las que se usaban en griego y en hebreo. Y Él les dice, gracia y paz en Cristo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Básicamente, gracia y paz, lo que Él está orando por ellos, lo que está pidiendo por ellos, resumen los regalos que tenemos en Cristo. Pablo no dejaba nada a la ligera, no está diciendo solo lo que se le salía, sino que él estaba escribiendo lo que Dios quería que escribiera. Era muy intencional. Esta oración que Pablo hace por ellos es la base de todo lo que se dijo antes. Es la base de que ellos fueran santos y fieles en Cristo Jesús y la base para buscar ser santos y fieles. Es la base también por la cual el Señor nos ha llamado para servirle y seguirle, su gracia. Es por gracia, por medio de la fe, porque Él nos salvó. La salvación es un regalo inmerecido, es una gracia de Dios. Dios muestra su amor llamando a los suyos, llamando a su pueblo. Es un regalo que verdaderamente no merecemos. Solo Cristo hace posible esta gracia y esta paz. Y esta paz que describe Pablo acá, él está diciendo, usando un saludo para dar una bendición, para recordarnos lo que tenemos. Él está diciendo, tenemos por gracia. Si ustedes son santos y fieles, si yo he sido escogido, si yo tengo vida abundante hoy, es simplemente porque el Dios de toda gracia me dio gracia a mí. No hay nada de valor en mí. Y si ustedes tienen, y si tenemos, y si ellos tenían paz, es porque a través de Jesús, Dios había hecho la paz con nosotros. Esa paz no es solamente ausencia de conflicto. Hoy en día pensamos paz en la ausencia de guerra. Pensamos en paz cuando no hay dificultades. Pero esa paz no es solamente ausencia de conflicto, sino también y primordialmente estar en armonía con Dios y los hermanos. En síntesis, todo
está bien. Todo esto es posible solo por lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros en la cruz. Por su sacrificio, por gracia, tenemos paz para con Dios. Que ese era nuestro gran problema. El gran problema del que no cree, el gran problema de aquel que no es hijo de Dios, es que debido a su pecado hay una gran cima. No cima con C, hay una cima con C, que quiere decir una colina. Hay cima en castellano con S y quiere decir un hoyo profundo. Hay un hoyo profundo de separación entre Dios y nosotros. Y es imposible alcanzar a Dios. Nuestro pecado naturalmente nos hace estar separados de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Fue ese puente para que a través de Él, identificados en Él, Él entró una vez y para siempre al trono de la gracia, para que ahora nosotros podemos hacer lo que hicimos hoy. Ahora podemos adorar a Dios, ahora podemos llamarle Padre, ahora podemos alabarle. Se ha hecho la paz. Ya no somos más enemigos, sino lo que cantamos al principio. ¿Qué cantamos? Que amigo es Cristo. Que amigo nos es Cristo. Él nos describe en su gracia como su amigo, sus amigos. Se ha hecho la paz con Dios. ¿Y esto? En Cristo únicamente. Algo que nos capacita para servirle, para ser santos y para tener paz y gozo en Él. Las palabras en la Biblia, todo lo que está ahí, son intencionales. Describen nuestra posición. Dios está hablándonos acerca de eso. Si somos santos, incluso si tú has permanecido creyendo, si hay fruto en tu vida, no es por lo que tú has hecho, es por lo que Cristo hace y seguirá haciendo. Y si tú vas a seguir creciendo en Él, y si tú vas a seguir haciendo su voluntad, es por gracia. Es únicamente porque Jesucristo hizo la paz. Porque éramos enemigos de Dios. Merecíamos la muerte, pero Él murió para que nosotros no muramos. Dios nos ofrece su gracia y su paz a través de Cristo. Todo lo que Dios nos insta a hacer es en base a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque la religión es la que pone carga sobre las personas. Tienes que irte de rodillas y rezar tantas cosas para entonces lograr algo. Pero acá, el yugo del Señor, la carga es ligera, porque es Él mismo el que vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Dios nos ha escogido para ser suyos, nos ha escogido para servirle, nos ha escogido para ser santos apartados para Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Esa es una esperanza gloriosa. Si nosotros podemos creer, podemos entender aunque sea un poquito, es simplemente por lo que Él ya hizo. Por eso podemos tener paz. Estos tesoros revelados a nosotros, estas bendiciones, están ahí, listas para ser usadas, listas para ser disfrutadas. ¿Cuántas veces nos desanimamos en el día a día? Señor, otra vez fallé, otra vez caí en esto. Soy lo peor, soy una basura. Sí, todos lo somos. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando recordamos que es por gracia, que es por lo que Él hizo, no por lo que yo dejé de hacer o lo que hice, decimos, Señor, perdóname, no te quiero fallar, me duele fallarte, me duele que tú tengas misericordia conmigo y yo volví a fallar. Pero me aferro a lo que Jesucristo ya hizo, te pido perdón por mis pecados, ayúdame a crecer en santidad, ayúdame a vivir para ti, no para lograr, pero porque ya logré de nuevo. El Evangelio te libera para servir, para vivir, para tener ánimo, para tener esperanza. Podemos tener vidas plenas, sabiendo lo que Él ya hizo. Y podemos vivir de acuerdo a nuestro llamado. Si estamos en Cristo, tienes esperanza. Podemos tener vida, podemos tener gozo, podemos tener paz. Si no estás en Cristo y estás haciendo la vida cristiana en tus fuerzas, no vas a tener esperanza, ni confianza, ni seguridad, ni gozo y paz.
Puedes tener alegría, puedes tener tranquilidad por un tiempo, pero como sentimientos, los sentimientos pasan fácilmente. Pero el saberse seguro, anclado en la verdad de la palabra del Señor, te va a hacer permanecer firme. Esos dos versículos, Efesios 1, 1 y 2, son clave porque por un lado nos habla de los creyentes que están en Cristo. Veremos que Efesios 1 al 3 describirá lo que significa estar en Cristo. Y por otro lado, los últimos 3 capítulos nos habla de los creyentes que están en Éfeso. Nos va a hablar de los creyentes que hoy en día están en Hutchinson y cómo debemos vivir para Dios. Nos va a llevar a poner a la práctica lo que somos y cómo debemos ser. Dios quiere que vivamos nuestras vidas en confianza y en paz, sabiendo que hemos recibido un favor inmerecido de parte de Dios, sabiendo que Él quiere que vivamos para Él, sabiendo que eres su hijo, si lo sabes, si estás seguro, si hicimos las pruebas de Primera de Juan y estás seguro, hay fruto en tu vida, eres su hijo, entonces debes vivir de acuerdo a lo que Él te llama a hacer. Que en sí mismo podrá ser otra prueba, porque si tú no vives de acuerdo a lo que eres, pero dices serlo, probablemente no lo eres. Todos fallamos, todos fracasamos, todos tropezamos, todos nos damos en los dientes fuerte, nos raspamos las rodillas, nos caemos de la bicicleta. ¿Alguien acá nunca se ha golpeado en toda su vida? Creo que todos nos hemos golpeado, cortado. Tropezamos, somos torpes, somos débiles, nos hace falta mucho, pero lo que nos hace diferentes es Cristo. Aunque en ti, o aunque para el mundo tú no valgas nada, o aunque para el mundo yo no valgo nada, aunque para el mundo es como... Para Dios, tú eres precioso, tú eres preciosa. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús derramada en la cruz fue vertida por ti, para que en Él tengamos vida. Eso es precioso. Y esto debe motivarnos a vivir para Él y hablar a otros también acerca de este Dios grande. Tercero, a no considerar las faltas de nuestros hermanos, tal vez, como más grande de lo que deberían ser, porque así como yo, todos estamos en proceso. Que el Señor nos permita vivir para Él. Que el Señor nos permita adorarle en todo lo que hagamos. Que el Señor nos permita vivir vidas aceptables a Él, rendidas a Él, tomándolo a Él como lo más importante de nuestra vida. No como lo segundo, como lo tercero. No puede ser que la familia, no puede ser que el trabajo, que los estudios estén por encima de Dios. Esto no puede ser, porque si algo está por encima de Dios, quiere decir que cualquier cosa que esté encima de Dios es, uno, más importante para ti que Dios, y dos, es un ídolo. Porque todos adoramos a alguien o a algo. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo y recursos? Que el Señor sea nuestro todo, que vivamos para Él. Oremos y vamos a prepararnos para tomar la comunión, la Santa Cena. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ella, Señor, porque hay verdades, Señor, que nos dan ánimo, que nos dan fe y nos dan confianza. Señor, permítenos vivir como santos, como lo que somos. Permítenos vivir vidas apartadas para ti. Señor, ayúdanos a luchar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a aferrarnos a ti y a conocer tu palabra, a proclamar tu palabra y a vivir, Señor, alimentándonos de tu palabra para que sea ella la que sea lámpara a nuestros pies. Gracias de nuevo, Señor, por el privilegio de reunirnos. Gracias porque nos tenemos el uno al otro. Gracias porque no estamos solos, Señor, porque Jesucristo está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.